esta no es una video recomendación, sino un análisis de Holly Gibney. Pero si viniste para saber si debías o no leer Holly, si vale la pena, te digo que sí, me gustó un montón, le puse 4 estrellas, a pesar de muchas críticas que tengo al libro que vamos a estar analizando a lo largo de este video. Pero no te recomiendo verlo si no has leído la trilogía de Mr. Mercedes, El Visitante, La Sangre Manda y el mismísimo libro de Holly. Pero para todos ustedes que sí leyeron esta nueva novela del autor, quédate que vamos a desmenuzar este libro. Empecemos hablando de Holly Gibney como personaje. She was supposed to be a minor character, and I just sort of fell in love with her. Su primera aparición es en Mr. Mercedes, casi por la mitad del libro, y no aparece mucho. Nos la muestran como una mujer súper tímida, retraída y con muchos problemas. El principal, la relación con su madre, que desde pequeña la controló tanto que, teniendo más de 40 años, sigue viviendo con ella y sigue a las órdenes de ella. Más cerca del final de Mr. Mercedes, Holly misma nos cuenta que en la secundaria la habían apodado como Mongo Mongo y que en su primer año de instituto no hacía más que corretear por lo bajo con sus libros, con una cortina de cabello cubriéndole el acné. Y cito textual: ya por esas fechas tenía problemas mucho más graves que el acné, problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de insomnio. El steaming consiste en un movimiento compulsivo acompañado a menudo de fragmentos de diálogo dirigidos a uno mismo. Comerse las uñas y morderse los labios son manifestaciones menores de steaming. Las personas afectadas por el trastorno agitan las manos, se dan palmadas en el pecho y las mejillas, o contraen los brazos como si levantaran unas pesas invisibles. Holly comienza con todas estas reacciones desde los 8 años y cuando un compañerito la ve le empieza a decir Mongo Mongo, que bueno, proviene de un insulto súper fuerte, básicamente para decirle idiota. En Mr. Mercedes también nos enteramos que Holly es una fanática mal de las películas, se conoce diálogos de memoria y su mente funciona mucho mejor cuando compara la realidad con ciertas escenas de películas que ha visto más de 60 veces. Cuando conoce a Bill Hodges, Holly cambia un montón, se abre mucho más y se siente súper cómoda con este hombre que la trata como una mujer súper capaz, que esa toda su vida había sido negada de este pequeño detalle. Nadie la había tomado en cuenta y nadie le había dicho Holly, vos podés sola. Entonces con Bill empieza a soltarse un poco más al mundo. O esto es lo que nos dicen en Mr. Mercedes. ¿Qué pasa? También nos encontramos con una muy buena dupla porque Bill es un grandioso detective, pero ya se le empieza a notar la edad. Y en una época en la que la tecnología te salva de muchas cosas, Bill se queda muy atrás. Especialmente con el villano Brady, que es un fanático de la tecnología y que va muy por ahí, por el tema chats, mails, que Bill no maneja para nada. Entonces, Holly no solamente es una gran ayuda, sino que sus conocimientos informáticos le demuestran a sí misma de lo que es capaz. Y bueno, en el final de Mr. Mercedes vemos una escena con la cachiporra de Bill en la que Holly sale de su zona de confort y ¡pam!, finalmente es la heroína de esta novela. Luego tenemos Quien pierde paga y Fin de guardia. No solamente vamos desarrollando un poco más a Holly, sino su relación con Bill Hodges. En esta trilogía nos dan a entender que Holly tiene muchas limitaciones, la mayoría causadas por el contexto de haber vivido toda la vida con su madre y haber perdido la confianza en sí misma y la relación con el resto de la sociedad. Pero bueno, para eso tenemos a Bill, que es el que se va a relacionar con el resto del mundo, y Holly es su mano derecha en la oscuridad. Sin embargo, ¿qué pasa? No lo sé, tú dime. En Fin de guardia, spoiler alert, se muere Bill. Entonces Holly se queda como única dueña de Finders Keepers, lo que nos lleva a El Visitante. Bueno, acá vemos una nueva faceta de Holly. Ella ya no está con Bill. ¿Y qué pasa? No lo sé, tú dime. Se hace ultra creyente. No lo sé, Rick. Esto a mí me chocó mucho cuando leí El Visitante y en cada escena que ella se ponía
a rezar y a dar las gracias y a recordar a Bill, me chocaba un montón por su personalidad, que habíamos visto que ella era tan pragmática. Acá nos mezclan dos personalidades. La Holly que conocíamos, que para todo necesitaba una explicación, pero la Holly con fe. Those two things fight against one another. And for me, that's what makes a character interesting, when you see them go against their basic natures. La Holly que necesita pedir fuerzas para no fumar. La Holly que necesita pedir fuerzas para seguir adelante sin Bill. Y bueno, ahí no se ve, no sé si es una evolución, un cambio brusco, júzguenlo por ustedes mismos, pero sí se mantiene en la sangre manda. Mi teoría es que en estos dos libros el villano es paranormal, entonces necesitamos ese choque con la fe porque entendemos que Holly necesita creer. Como nos lo destaca mucho en El Visitante, que ella a todo el grupo de protagonistas les pide que crean. Entonces sí se hace sentido con la historia. El tema está en que cuando llegamos a la novela Holly, los villanos vuelven a ser humanos y realmente su faceta religiosa desaparece. Pero en Holly aparece otra cuestión muy interesante y estoy hablando de la pandemia del COVID-19. Stephen King es muy conocido por siempre intentar innovar y él apenas tuvo la oportunidad sacó una novela ambientada en el 2021 y con todo lo que conllevaba. Mucha gente se cansó de este aspecto del libro. A mí no se me hizo tan pesado, pero sí es muy importante en la historia. El tema del COVID, de las muertes, no tanto del barbijo y las vacunas, que eso lo repiten muchas veces. Cada vez que se encuentran dos personas se preguntan cuántas dosis tenés, se sacan el barbijo. Pero recordemos una cosa, Stephen King a finales de los 70 publica una novela que transcurre en una pandemia también. Estoy hablando de Apocalipsis. Ahí tenemos todo un terreno pandémico espectacular que es súper protagonista también. Sin embargo, si comparamos las dos novelas, Ambos. en Holly se hace pesado y en Apocalipsis se hace hasta interesante. Y eso que era pura ficción en ese caso. En Apocalipsis nos habla de las montañas de cadáveres en las calles de Nueva York. El olor a muerte que entraba por las ventanas. En el año 2021 realmente pasó en Nueva York y en Italia el tema de los camiones llenos de cuerpos. Y sí, es un tema con mucha sensibilidad, pero Stephen King se animó a tomar este tema para Holly. Sin embargo, no recurrió a ninguna de esas escenas, lo llevó para otro lado. Y no sé si fue tan buena decisión. A lo mejor tendría que haber hecho como con 22 del 11 del 63 y esperar unos años para escribir sobre un tema tan sensible y poder abordarlo de una mejor manera, ¿no? I actually tried to write this novel in 1973 when I was teaching high school. I'm glad now, when I think back on it, that I didn't go forward with it at that time, because in 1973, the wound was still too fresh. Now, it's going on half a century, and I think that's about long enough. Porque en Holly solo toma el tema para criticar al gobierno de ese momento, lo que nos lleva al aspecto número 3 a analizar Donald Trump. Yo creo que Holly fue una excusa de King para criticar políticamente a Donald Trump. ¿Por qué? Podemos verlo cada vez que se habla del COVID o cada vez que se habla de votantes de Trump, ya que estos son o tontos o malos. Cada personaje que no cree en el virus del COVID es un votante de Trump en este libro. Y por supuesto, todos los protagonistas del bando de los buenos tienen las dos dosis y están en contra de Trump. Y si bien en el epílogo el autor nos dice: es verdad que mis opiniones coinciden con las de Holly sobre el tema COVID, pero me gustaría pensar que si hubiera elegido un personaje anti-vacunación como protagonista o como personaje secundario importante, ofrecería una representación justa de esos puntos de vista. ¿Leímos el mismo libro, King?
Steven. Yo no sé si es que se ha puesto viejo, pero está muy claro que su guerra por Twitter con Donald Trump ha influido muchísimo en la escritura de esta novela. Porque si no estás al tanto, Stephen King desde hace ya varios años se viene peleando con Trump vía Twitter, al punto de que el expresidente de los Estados Unidos bloqueó a Stephen King de sus redes sociales, y eso hizo que el autor explotara. Y hay muchos ejemplos de excusa política en este libro, de cómo usa su crítica personal para influir en ciertos personajes, como la mismísima madre de Holly, que muere siendo antivacuna, anti-COVID, que no creía en la enfermedad, que no creía en la vacunación para este virus y finalmente muere. Como también tenés a los villanos que se ríen de la enfermedad, pero bueno, ellos tienen sus fórmulas para mantenerse sanos, ¿no? Un aspecto que me pareció espectacular de este libro, Holly, es la construcción de los villanos, esta pareja de octogenarios que se pone a matar gente joven para utilizar sus cuerpos desde la carne hasta la grasa como un ritual para mantenerse jóvenes y sanos. Lo que me lleva a hablar de la estructura de este libro. Me pareció súper original, súper interesante la forma de relatar los hechos. Vamos haciendo un salto en el tiempo entre el presente de Holly investigando el caso con los distintos asesinatos de estos ancianos desde 2012 hasta 2021. Y cada vez que damos un salto al pasado de estos ancianos, vamos descubriendo un poquito más de sus intenciones. Entonces el libro te mantiene muy atenta para descubrir qué está pasando, por qué están matando a esta gente, por qué las tienen en esta jaula y si la chica Bonnie se va a salvar al final o no. A su vez, al menos a mí, me picaba la curiosidad de si Bárbara iba a caer en la trampa o no, porque ella andaba revoloteando muy cerca de la casa de estos ancianos. Lo que me lleva al análisis de los Robinson. Recordemos la primera aparición de estos dos niños en Mr. Mercedes. Jerome, uno de mis personajes favoritos en la trilogía, era un primer ayudante de Bill Hodges. Fue el primero que lo ayudó con temas de tecnología hasta que apareció Holly. Y Jerome no solamente tenía esta simpatía que iluminaba la lectura, sino también un ingenio e inteligencia que lo hacía indispensable en ciertos casos para descubrir muchos aspectos del caso. La pequeña Bárbara aparece en Mr. Mercedes y tiene mucho protagonismo por el final, ya que Brady quería hacer un atentado en el concierto de música. Entonces vemos cómo los protagonistas querían no solamente salvar a toda esa gente, sino a la mismísima Bárbara Robinson. Bárbara luego aparece como personaje más protagonista en Fin de Guardia, cuando Brady intenta meterse en su mente con el juego de los peces y que tiene un intento de... Lo que nos da a entender que Bárbara tiene una debilidad en su mente, porque si la comparamos con Jerome, Jerome no cae tan fuerte en ese juego hipnótico. Y si los comparamos con Bill Hodges, mucho menos, porque él no se queda mirando a los pececitos en ningún momento. Peguemos un salto en el tiempo y lleguemos a La sangre manda, en la que Bárbara hace una nueva aparición, pero un poquito más mayor. Hay una escena muy importante a destacar de este libro que será relevante para Holly, para criticar a Holly, y es cerca del final, cuando Bárbara aparece en la oficina de Holly, se encuentra con este visitante mutado y del miedo se hace encima, se hace en los pantalones, a lo que Jerome le dice: Bárbara, qué mal hueles. Una vez más vemos esta debilidad de Bárbara, que está en todo su derecho. Ella es una persona normal y corriente que no debería estar revoloteando cerca de estos casos de asesinos seriales. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llegamos a Holly, los dos niños Robinson ya eran espectaculares y acá se hacen toda una familia de súper. A Jerome lo encontramos en la ridiculez de abandonar Harvard por unos años para dedicarse a escribir esta novela sobre su abuelo y el pasado. No lo sé, Rick. Que si queríamos una excusa para que Jerome no estuviera tan presente en la historia, podríamos haberle echado la culpa a sus estudios y ya, ¿no? Harvard es lo suficientemente demandante como para que Jerome no aparezca en la trama. ¿Qué es lo que veo yo?
No lo sé, tú dime. Como decíamos, este libro puede llegar a ser una crítica directa a Donald Trump. Y podríamos decir que es una pelea indirecta entre derecha e izquierda y Stephen King mostrando su lado más progre. Quiso hacer un libro con personajes femeninos como protagonistas. Por eso le decimos adiós a Jerome y bienvenida Bárbara. Sin embargo, Bárbara también está ocupada a lo largo del libro, pero la vemos más presente en esto de sus inicios en la escritura como poeta. ¡No perdieron el tiempo! Y sus aires de grandeza de creer que Jerome no la va a apoyar o que le va a sacar protagonismo a su libro contando el de ella. Sentido, no le vi mucho sentido a las excusas de Bárbara para mantener el secreto, pero sí ayudó a la tensión de no saber si Bárbara iba a terminar encerrada en la jaula de los ancianos. ¿Qué pasa? ¿A dónde encuentro yo la gran falla? No lo sé, tú dime. Por un lado, en que en la trilogía de Mr. Mercedes ninguno de estos dos hermanos eran espectacularmente intuitivos. Jerome era muy inteligente, pero necesitaba de Bill Hodges para poder ayudar a resolver ciertas pistas. Sin embargo, acá los dos niños, sin nada de tiempo y muy ocupados a sus escrituras, tienen las grandiosas ideas de resolver los mapas y de unir puntos, relacionando muertes que ocurrieron en años distintos. Además, Bárbara consigue en el último día resolver todo lo que Holly había estado investigando. De no haber podido prestar atención a las conversaciones por teléfono con Holly o con Jerome, Bárbara logra ver unos puntos en el mapa y decir: Holly está secuestrada en el sótano de estos ancianos. Sí, que había algunas pistas, pero siendo una chica que en libros anteriores nos mostraron que no tenía habilidades detectivescas y que se ponía en pánico en los momentos de mayor tensión, cuando se trata de asesinos seriales, que sí, comprendo, porque cualquier persona reaccionaría así si no estás entrenada en ese ámbito. Pero, sorpresa o conveniencia, en este libro, Bárbara Robinson se convierte en la superheroína, así como Holly lo fue en Mr. Mercedes. Y ¡pah! Y algo más para destacar sobre los Robinson con respecto a Holly, que me pareció un tanto extraño en esta novela en particular, es la relación que tienen de amistad, pero una gran amistad. Creo que habría sido un poco más lógico que la trataran como una tía adoptada, pero no, eran amigos. Y la gran diferencia de edad es lo que me hace más ruido. No tienen nada en común en sus vidas y si bien pueden quererse, apreciarse y preocuparse el uno del otro, es muy raro que los Robinson tengan las llaves y las contraseñas de Holly y que la anden rastreando, como pasó en La Sangre Manda, si no me equivoco. O incluso hay una escena a lo largo de esta historia en la que los Robinson se preguntan si Holly ha tenido relaciones con hombres. Y a su vez, Holly, cada vez que habla por teléfono con ellos y ellos le cuentan sus logros, ella suena muy fría y muy desinteresada. Si bien está muy concentrada en resolver el caso de Bonnie Dahl, no pude encontrar esa conexión con los Robinson. Conclusiones. Si bien pueden ver que tengo mucho para criticarle a esta saga y especialmente a este libro de Holly, a mí personalmente me gustó muchísimo, lo disfruté. No me molestó tanto el tema de Trump, del COVID, si bien no pude evitar verlo. La idea de los villanos, ancianos, caníbales, me pareció fabulosa y eso ya me ganó. La estructura del libro captó por completo mi atención y me mantuvo alerta hasta el último momento. Y es que a mí personalmente me gustan mucho más los villanos cuando son reales y no tanto como El Visitante, que era un monstruo supernatural. Yo enganché muchísimo más con Holly, sin embargo, no tanto con ninguno de los personajes, así como con Bill Hodges sí. Entonces, Mr. Mercedes sigue siendo mi puesto número 1 en esta saga. Pero Holly no se queda atrás. ¿Cuál es tu libro favorito de esta saga? ¿La trilogía de Mr. Mercedes? ¿La historia del visitante? ¿La sangre manda? ¿O Holly? ¿Sos de quienes le bajó estrellas por todas estas apariciones de Trump y el COVID en Holly? ¿O sos de quienes mantuvo las 4 o 5 estrellas sin importar
esos detalles. Yo te leo en los comentarios y te invito a mi página de Patreon, en la que no solo te llevarás de regalo un póster o wallpaper literario cada mes, sino que te voy a estar compartiendo mi reacción a capítulos de Gilmore Girls. Además, en niveles más altos podrás ingresar a mis mejores amigos de Instagram, en los que te comparto mi día a día de literatura, series y películas. O en el nivel superior, en el que podrás compartir conmigo mis lecturas diarias con material exclusivo, análisis y presentaciones. Te veo si no en mis redes sociales, no te olvides de seguirme por Instagram. O si te gusta este formato, nos vemos en el próximo video. Yo te mando un beso enorme y nos vemos la próxima. Bye.